Ok, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por unirse a este Facebook Live. La intención de esto justamente es poder aportar con el conocimiento que nosotros como Pires Giovanetti Guardia tenemos aquí en Ecuador. Para los que no me conocen, nuevamente mi nombre es Roberto Naranjo. Soy el director general de Pires Giovanetti en Ecuador. Y quería justamente hacerles una pequeña presentación de qué es Pires Giovanetti para que ustedes tengan en cuenta. El tema que nosotros vamos a ver el día de hoy básicamente son los recubrimientos sintéticos en general, enfocados mucho a lo que es la impermeabilización. Impermeabilización que muchas de las veces cometemos el error como constructores de no tomar en cuenta, sino cuando ya tenemos un gravísimo problema, ya sea este de filtraciones, ya sea este de que nos genera un problema en otro tipo de sectores que no tenía que haber pasado abajo. Nosotros como Pires Giovanetti Guardia somos especialistas o nos dedicamos muchísimo a lo que son las impermeabilizaciones de cubiertas y piscinas con materiales sintéticos, justamente como PVC, TPO o KEE. ¿Sí? Utilizamos las últimas tecnologías en la gama de sintéticos a nivel mundial. Tenemos muy buenas relaciones con muchos de nuestros proveedores y con eso podemos salir adelante. Adicional, podemos nosotros tanto hacer el diseño como la instalación de sistemas de aislamiento térmico y acústico con acabado impermeable sintético. Más adelante les voy a explicar un poquito qué es esto de aquí. El afán es entrarle a, como ya lo hacen en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, donde nosotros podemos tener un diseño de un techo caliente, un techo frío, buscar la manera de evitarnos la losa de cubierta, que muchas veces es un dolor de cabeza, y ahorrarnos dinero en la entrega de una obra o en la plusvalía de una obra, que es una de las cosas más importantes. Adicional también, nosotros podemos hacer lo que son recubrimientos de cisternas, justamente con este tipo de materiales sintéticos, y algo muy importante que a veces la gente no toma en cuenta, que sean aptos para contacto de agua potable, de consumo humano. La salud de nuestros clientes es algo que nosotros más nos importa y justamente hacia allá nosotros empujamos. Trabajar con productos de punta, con productos que tengan certificaciones y que puedan estos cubrir las necesidades de nuestros clientes. Adicional, estamos en la capacidad de poder hacer recubrimientos de paredes, techos, justamente con materiales sintéticos. Estos pueden ser de polietileno, polipropileno, PVC. Son más o menos como unas planchas de gypsum, pero en plástico, los cuales nos benefician muchísimo en la industria alimenticia para ya no estar ocupando el glass liner, que muchas veces son planchas metálicas cubiertas de fibra de vidrio que terminan golpeándose, oxidándose y sin ninguna reparación. El beneficio del plástico es que es reparable, es fácilmente reparable, eh, es sumamente higiénico, cumple las normativas de FDA para estar en contacto con alimentos y es una muy buena solución en la industria alimenticia. Yéndonos con este mismo tema, también lo podemos hacer en los silos, ya no solo en paredes o techos o pisos, sino también en silos. Uno de los grandes problemas de los silos en Ecuador sobre todo es que adentro no tomamos ninguna precaución y terminamos colocando ya sea el hormigón, ya sea madera, ya sea otros productos que luego van a estar en contacto con la materia prima o con el producto acabado, que luego terminan pasando justamente hacia el cliente final y tenemos ahí algunos inconvenientes de salud. Sí, algo que nos ha caracterizado muchísimo aquí en Ecuador y a nivel internacional es la recuperación estructural con inyecciones de polímeros, sean estos poliuretanos, epóxicos, acrílicos, geles acrílicos, para poder solventar el paso o filtraciones de humedad a través de paredes o muros pantalla, que nosotros somos especialistas en esa cosa. Y algo que estamos nosotros muy orgullosos ya de implementar aquí en Ecuador son los sistemas de impermeables green roof o techos verdes. Hemos visto la reacción que ha tenido el mundo o lo que está pasando hoy por hoy en el mundo. Nos hemos abusado del mundo y yo pienso que esto es una oportunidad para hacer desde la parte constructiva un diseño correcto y empezar a devolver el terreno que le hemos quitado al planeta. En nuestras cubiertas, en vez de que esté desperdiciada, colocar un sistema Green Roof que más adelante les voy a presentar,
es algo muy beneficioso, no solamente para la salud del ser humano, sino también para la plusvalía de las casas. Les voy a presentar a continuación un video que habla un poco más de lo que nosotros somos como Pires Giovanotti. Hola, vamos a hablar de calidad, compromiso y responsabilidad. Pires Giovanotti Guardia, marcando presencia en América del Sur a través de grandes obras de infraestructura y restauro, superando expectativas, siempre desarrollando nuevas tecnologías. Son casi 30 años siempre comprometidos con atención personalizada, agilidad, precios competitivos y responsabilidad corporativa. Sus 500 colaboradores directos y más de 400 indirectos son totalmente calificados para brindar servicios de alto valor agregado y con excelencia. En el área de transportes, Pires Giovanotti Guardia recupera las estructuras de carreteras, puertos, líneas férreas y aeropuertos, mejorando la infraestructura y restableciendo las condiciones de uso, extendiendo su vida útil. En saneamiento, tiene las mejores soluciones para recuperación e impermeabilización de las estructuras hidráulicas de estaciones de tratamiento de agua y alcantarillado. En el sector de energía y presas, Pires Giovanotti Guardia posee gran experiencia en servicios de recuperación estructural y tratamiento de filtraciones en centrales hidroeléctricas. Para el sector de la industria, Pires Giovanotti Guardia opera con agilidad para dar solución y atención en plazos cortos, supliendo las necesidades de cronogramas de obras fabriles, actuando en la ampliación o recuperación de las estructuras de concreto en obras mineras, siendo en túneles o a cielo abierto, realizando evaluación técnica, recuperación, refuerzo y tratamiento de filtraciones en las estructuras de concreto. Pires Giovanotti Guardia, sorprendiendo con cada nuevo desafío. Ok. Bueno, como ustedes pudieron ver, tenemos muchas soluciones en la parte de impermeabilización o recuperación ante la humedad y nos ponemos a sus órdenes para poder hacerlo. El día de ahora, como les decía, voy a topar el tema básicamente de las tecnologías de impermeabilización con los materiales sintéticos y siéntanse libres de comentar, hacer sus inquietudes en el chat. Al final de la presentación voy a tratar de responder lo que pueda y si en algún momento lo puedo responder inmediatamente, con mucho gusto estoy para responderles. Quisiera empezar justamente por la evolución de la tecnología de impermeabilización. Muchas de las veces cometemos el error, como les decía, como constructores, de no tomar en cuenta mucho este factor que es la impermeabilización. Pensamos erradamente de que el hormigón es impermeable y si cierto es con aditivos y con muchos buenos agregados finos y toda la mezcla adecuada, lo podemos llegar a hacer, pero no podemos evitar el microfisuramiento, las microfisuras que tarde o temprano van a terminar afectando la estructura del hormigón y obviamente pasando el agua hacia la edificación, ya sea para adentro o para afuera. Entonces, dentro de nuestra evolución de las tecnologías, nosotros tenemos lo primero que se inventó hace muchos años atrás, fueron las emulsiones de membranas asfálticas, ¿sí? Luego fuimos como seres humanos buscando nuevas tecnologías y encontramos los morteros impermeables. Pasamos a las membranas acrílicas, una muy buena solución que ha sido por muchos años muy utilizada hasta la fecha. Pasando luego, encontrando que teníamos algunos problemas con los acrílicos que se despegaban del hormigón en cubiertas por altas temperaturas, por no hacer un buen preparado de la superficie, por muchas cosas que podemos encontrar en defectos en el proceso de la instalación, por lo cual buscamos un nuevo producto que son los poliuretanos. Sigue siendo una membrana líquida tipo pintura que le podemos colocar, que nos da mayor elasticidad, mayor adherencia, por llamarlo así, al hormigón, pero a lo mismo vimos que con el tiempo comenzaba a pasar exactamente lo mismo, por lo cual se comenzaron con los prefabricados de PVC, TPO y EKK. En el mundo lo que más se ocupa hoy por hoy es el PVC por muchos factores que yo ya les voy a explicar a futuro. Y lo último que tenemos en tecnología es las membranas líquidas de poliuria. Todas estas tecnologías
el 90% de las tecnologías nosotros como Pires Giovanetti Guardia las podemos aplicar. Nos acoplamos al proyecto, vemos la necesidad, vemos que en realidad qué es lo que el cliente puede llegar a necesitar, y nos ajustamos justamente de acuerdo a lo que el cliente va a necesitar, valga la redundancia. Entonces, hoy nos vamos a concentrar mucho en lo que son las membranas de PVC, TPO y KK, este tipo de sintéticos, en donde hemos encontrado nosotros la solución, inicialmente tal vez no la más económica, pero a largo plazo por mucho la más económica. Sí, hay que tomar en cuenta muchísimas cosas, desde los términos, ¿sí? Existe tipo de techos y tipos de cubierta. El techo se le conoce vulgarmente, o sea, todo el mundo sabe lo que es techo y a diferencia pensamos que es lo mismo cubierta. Pues son dos cosas y cierto relacionadas, no son lo mismo. El techo, la techumbre, básicamente es un sistema completo en el cual nosotros podemos llegar a hacer un diseño de techos calientes o techos fríos de acuerdo a la necesidad del clima donde se encuentra la edificación. Por dar un ejemplo, en la sierra ecuatoriana estamos muy conscientes de que el frío es una de las cosas muy agravantes y obviamente, a lo menos en Quito, cuando pega el sol, en cambio se calienta bruscamente la cubierta y todo este calor, ya sea frío o caliente, toda esta temperatura, perdón, ya sea frío o caliente, llega a traspasar hacia la edificación, ¿sí? Algo que justamente el sistema de un techo podemos nosotros ver, diseñarles o buscar la manera de encontrarles es ya sea techo frío o techo caliente para que pueda fluir un aire a través de cámaras de viento, pues lo vamos a diseñar en conjunto con el constructor. Pero la cubierta básicamente es lo que le va a cubrir al techo y esto puede ser con todas las tecnologías mencionadas anteriormente, ¿sí? En la cubierta nosotros vamos a encontrar lo que son las pendientes a dos aguas, pendientes de un agua, con antepechos, mil cosas que hay que saberlo aislar de acuerdo a las necesidades del proyecto. Y justamente hay unas diferencias en los sistemas de impermeabilización que uno tiene que ir adecuándose qué tipo de producto es el más adecuado para esa edificación. Lastimosamente, por vender, por llamarlo así, terminamos ofreciendo cosas que no son lo adecuado en una obra y luego terminamos con mil problemas. Como ustedes pueden ver en el cuadro adjunto, de acuerdo al sistema van a ser que exista cubiertas inclinadas, cubiertas planas, si son transitables, no son transitables, y qué membrana o qué sistema es lo más adecuado, ¿sí? Asimismo, hay que tomar en cuenta algunos factores como son justamente los requisitos de seguridad, maquinaria especial, si es que requiere un imprimante, los métodos de aplicación, la dificultad de la aplicación. Hay sistemas que tienen que ser instalados por gente profesional, por gente preparada en ese aspecto, y nosotros como Pires Giovanetti justamente tenemos la experiencia de hacer una transnacional y trabajar en varios países que aquí en Ecuador ya llevamos 3 años trabajando con grandes obras y con muchos éxitos. Como les decía hace un momento, hay que tomar en cuenta la expectativa de vida, ¿sí? Muchas de las veces el constructor, como les decía, lo que hacen es buscar lo más económico y estamos en toda la razón, pero hay que entender qué es lo económico y qué es, hacia dónde queremos nosotros llegar. Este cuadro que ustedes pueden ver ahí no es hecho por mí, es un análisis hecho por uno de nuestros socios estratégicos, en el cual justamente nos explicaban el tiempo de vida que nosotros estimamos de cada uno de los sistemas. Y ahí tenemos desde un manto asfáltico que aproximadamente son 5 años y ya empezamos a tener inconvenientes, o un acrílico que 3, y en el mejor de los casos, mejor tecnología, podríamos llegar a los 8 años. Y luego ya hay que hacer una repintada o algún ajuste, algún retoque en la cubierta, que es un poco problemático a veces, ¿sí? Pero el PVC, y es una de las cosas que a nosotros nos gusta promocionarlo o darle esa solución al cliente, que como les digo, ya vamos a ir avanzando y viendo los beneficios del PVC, tiene una vida estimada, una expectativa de vida por lo menos de 20 años, ¿sí? Y hay cubiertas que ya tienen 50 años sin ningún problema. Asimismo, si es cierto, el costo inicial
podríamos decir que no es el de los más económicos, por llamarlo así, pero tampoco es el más abismal, yéndonos como referencia al acrílico, y peor aún, al punto máximo que sería la poliuria. Es un precio bastante cómodo y casi cercano al del manto de TPO, que sería el segundo más costoso, pero en tiempo es mucho, mucho más barato. Pero vamos al punto más económico de este tipo de soluciones. Mantenimiento. El PVC prácticamente es un material plástico que no va a necesitar mantenimiento, a menos en realidad que hayan subido y hayan malogrado la membrana por algún mantenimiento de antenas, por alguna instalación de que ha subido el señor del TV cable y le puso la antena y hizo un hueco, pero en sí, la membrana en sí por sí misma no va a pasar ningún problema. Ok, ¿de qué está compuesto este tipo de membranas sintéticas de PVC sobre todo? Básicamente es dos capas y con una malla de refuerzo en la mitad. Esta puede ser de poliéster o de fibra de vidrio, de acuerdo a lo que yo vaya a ocupar. Ojo, hay que tener mucho cuidado en eso. Hay mucha gente que la pone por poner. Hemos encontrado a veces hasta lonas de camión, que también es un recubrimiento de PVC, por decirlo así, pero no está diseñado para poder hacer las cosas correctamente. Este tipo de membranas están diseñadas con plastificantes, protectores UV, retardantes de alongo y muchas cosas más que son justamente diseñadas, ya sea para cubiertas, para estar confinadas en el sentido de que van a estar completamente cubiertas por algún tipo puede ser el green roof, puede ser baldosas, puede ser balastro, que ya lo vamos a ver más adelante, pero su malla que va en la mitad es lo que a él le va a dar una estabilidad, justamente por los choques térmicos. Entonces, colocar una membrana en una cubierta sin una malla de poliéster es un gravísimo error, ¿sí? Pero sí existen, y justamente este tipo de membranas de PVC que no tengan la malla están diseñadas netamente para hacer detalles, esquinas, que a nosotros los aplicadores nos sirven solamente para eso. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de soluciones que a veces colocan membranas sin tener todas las características adecuadas. Nosotros como Pires Giovanetti Guardia, a nivel internacional, trabajamos con las marcas de más alto estándar de calidad, que cumplan los más altos estándares de calidad, y buscamos que la solución que el cliente ha pagado valga la pena. Todos nuestros trabajos son garantizados, absolutamente todos, y dado garantía como Pires y dado garantía de parte del proveedor de la membrana, ¿sí? Ok, ventajas del PVC. Y esto es lo que le hace, creo, la número uno hasta ahora en la parte de impermeabilización, que es la rapidez y facilidad de instalación. Es un rollo de 1,50 a 2,10, dependiendo la marca y dependiendo las características. Puede llegar a veces hasta 3 o 4 metros de longitud y sin ningún problema. Y es muy simple, solamente lo pongo al piso y desenvuelvo. Entonces, nosotros vamos a ver cómo cubrimos largos metros a una velocidad impresionante, ¿sí? Como les mencionaba hace un momento, tiene una gran estabilidad dimensional gracias a su fibra que tiene internamente, su refuerzo, su malla de refuerzo. Tiene una elevadísima resistencia a la tracción, es muy, muy resistente, no es tan fácil que se rompa. Tiene una gran resistencia al desgarro, ¿sí? No se va a romper, a diferencia de un acrílico o un poliuretano que fácilmente se puede llegar a romper. Muy flexible, justamente aquí tengo algunas de nuestras membranas muy flexibles, o sea, yo con esto puedo coger y hacer lo que yo necesite cubrir sin ningún inconveniente. Buena resistencia a la putrefacción, envejecimiento natural e intemperies, radiaciones y ultravioletas, que hablábamos hace un momento. Eso le da los plastificantes de calidad de la membrana. Resistencia al fuego, por naturaleza el PVC es autoextinguible sin ningún problema. Excelente comportamiento a bajas temperaturas. Nosotros tenemos proveedores que tranquilamente podemos tener membranas que lleguen a menos 30 grados centígrados, o sea, son espectaculares, ¿sí? Compatibles sobre soportes bituminosos,
obviamente con una capa separadoras, o aislamientos tipo Pierce, Purse, XPS, que son planchas como de espuma flex, para un poquito entendernos, las cuales sobre esta las vamos a colocar una capa separadora que es un geotextil, y luego vamos nosotros a impermeabilizar con la membrana. Más adelante también ya les vamos a explicar este tipo de cosas. Hay membranas que tienen también una grandísima reflectividad en los sistemas cool roof o techos fríos, ¿sí? Nos ayudan muchísimo a reflejar mucho el sol y obviamente a evitar que este calor que emana el sol pueda afectar a nuestra cubierta sin ningún problema, a nuestro techo. No necesita mayor preparación de superficie al aplicar, y ahí quiero aclarar una cosita que esté muy claro a todos. Casi nadie, por no decirlo muy poca gente, prepara la superficie para poderle aplicar un acrílico, un poliuretano o una poliuria. Esa preparación de la superficie, darle ese grado de anclaje para que le coja la membrana y no se desprenda, es lo que justamente a veces le termina encareciendo, y por eso es que lo evitan hacerlo y terminamos colocando productos que luego terminan desprendiéndose. Ok, ¿qué tipo de sistemas de impermeabilización en los techos nosotros tenemos? Básicamente son 6 tipos de impermeabilización que nosotros podemos llegar a hacer a nuestros techos. La primera, la más utilizada en realidad por la velocidad, es la mecánicamente adherido. Tenemos otra que es químicamente adherido con una goma. Luego tenemos la flotante, que es con balastro, colocamos un peso encima, o confinada, que podemos colocar hasta baldosas. También tenemos de la vegetal o la green roof, que como les decía, hoy por hoy es la tendencia. También podemos nosotros hacer los techos solares, hoy que ya también está cambiando esa ideología ya de los combustibles fósiles, estamos pasando a los techos solares, podemos ocupar nuestros sistemas de impermeabilización y las cubiertas decorativas. Y les voy a ir explicando uno por uno para que ir entendiéndonos nosotros de qué es lo que nosotros estamos hablando. El sistema mecánicamente adherido, ¿sí? Básicamente es extender la membrana y con pernos, tornillos, arandelas, de acuerdo al sistema, nosotros podemos sostener la membrana y luego taparle a la membrana, a estos anclajes, por medio de la misma membrana, y luego termosoldar. Entonces, no necesitamos mayor preparación de superficie, tenemos que colocar una capa separadora. Esto puede ser un geotextil, nada más para que entre el hormigón y el PVC no se desgaste el PVC por la parte de abajo, ¿sí? De acuerdo a las características que nosotros tengamos en la cubierta, esto será 200, 300, 400 gramos, porque por ejemplo, si está ya puesto un bituminoso, un tipo chova, como lo llaman, tenemos nosotros que colocar un geotextil más grueso para poder luego colocar el PVC. Pero el beneficio del PVC es ese: no voy a sacar la impermeabilización anterior. Si está puesto un acrílico, no lo voy a terminar sacando, ¿sí? Entonces yo lo único que voy a hacer es extender, anclarme al piso con un tornillo, con arandelas, y cubrir la impermeabilización anterior. Les comentaba al principio que justamente nosotros ya hemos trabajado a nivel internacional muchísimo, y nacional orgullosamente también ya lo estamos haciendo, colocando aislamientos, lo cual nos permite evitarnos la losa de cubierta. Como ustedes pueden ver en el dibujo, yo lo único que tengo es el steel deck, donde nosotros ya no vamos a fundir hormigón, no vamos a colocar mallas de refuerzo, no vamos a perder los 28 días hasta que cure el hormigón para poder ver qué coloco. Netamente nosotros colocamos una barrera de vapor, puede ser esto una lámina de polietileno muy delgada, solamente como barrera de vapor. Luego nuestros aislamientos, que de acuerdo a los cálculos que uno quiera hacer, tanto aislamiento acústico como térmico, podemos colocarlo eso, y posterior la capa separadora y la membrana de PVC. A diferencia de los sistemas tradicionales o fundir una losa de cubierta, que solo en Latinoamérica, bueno, en muy pocos países en realidad ya se lo hace, es justamente por la precaución o lo que nosotros tenemos que cuidar o precautelar como constructores. Y esto es evitar colocar en nuestras cabezas peso, ¿sí? Evito que le sobrecargo a la estructura,
Me ahorro la parte de hormigón, que es un gasto impresionante, y sin contar el tiempo que voy a tener parado porque no puedo impermeabilizar hasta que curen los 28 días. Esto es inmediato, o sea, yo puedo entregar proyectos mucho más rápidos, mucho más seguros, porque en caso de terremoto no es lo mismo quitarse un pedazo de losa de la cabeza que un pedazo de espumaflex. Y es muy seguro, y es muy, muy seguro, ¿sí? Obviamente para este tipo de sistema que es mecánicamente adherido existen muchas normativas que cuánto hay que colocar de anclaje en anclaje, una distancia adecuada de acuerdo al diseño de la velocidad de viento en donde está ubicado. No es de colocar por colocar, al contrario, se hace un análisis por dónde va a entrar el viento, por dónde está saliendo el viento, y con eso nosotros podemos ver. En el caso de que la cubierta tenga dos pendientes o a doble caída, como lo llama la gente, tenemos que nosotros saber cómo saber impermeabilizar también. A veces la gente no toma en cuenta los pendientes y tenemos soldaduras negativas. ¿Qué pasa? Pero hay que tratar de evitarlo. Entonces nosotros planificamos con el constructor como Pires, nos reunimos con el constructor, obviamente nos facilitan los planos y nosotros hacemos una propuesta de cómo vamos a ir nosotros trabajando. Como les decía, en el mecánicamente adherido existen normativas con respecto a la soldadura y con respecto a los anclajes. Nosotros cumplimos todas estas. Las distancias que uno tiene que tener, que muchas de las veces el aplicador de membranas comete el gravísimo error de quererse ahorrar estos 10 centímetros, porque 10 centímetros es cuando yo hago el anclaje mecánico por centavitos, más no están cumpliendo la normativa. Y muchas veces nosotros como clientes finales, por nuestro desconocimiento, terminamos aceptando lo que nos están poniendo y con el tiempo vamos a tener problemas a futuro. La soldadura no tiene que ser menor a 3 centímetros, es una de las normativas internacionales que les dejo ahí para que ustedes puedan visualizar. Eso ya está normado internacionalmente, pero lastimosamente, hablando por Ecuador, todavía no tenemos ese tipo de normativas para que cumplan, y es algo que nosotros como Pires ya les damos ese beneficio de trabajar con normativas internacionales a pesar de que no nos cumplan. Sí. Ok, el siguiente sistema, el sistema químicamente o full adherido, que es como nosotros lo llamamos. ¿Cuál es la diferencia? Aquí ya no voy a yo anclar mecánicamente. Aquí en cambio nosotros vamos a colocar una pega química o una cola, como lo conozcan, en la membrana, sobre el aislamiento o sobre el hormigón, ¿sí? Y vamos nosotros a proceder a regar el pegamento, a distribuirlo y posterior a colocarlo en la membrana. Obviamente es un poco más demoroso, pero no hay problema, igual nosotros hacemos. Aquí la diferencia es el traslape, ¿sí? La soldadura sigue siendo lo mismo, 30 centímetros, pero el traslape mínimo es de 5 centímetros, porque yo ya no tengo el anclaje mecánico, sino está totalmente pegada sobre el sustrato que yo quiero trabajar. El siguiente sistema es el sistema con balastro confinada. Alguna gente le conoce como el techo invertido, ¿sí? ¿Y qué es esto? Mucha gente que le ha catalogado como que no les gusta el PVC porque no pueden subir a la cubierta, y yo quiero en la cubierta hacer una parrillada o hacer sala de juntas o cosas como esas. La gente dice, no, eso no va a resistir. No es así, no es verdad. Al contrario, el amante de PVC la va a resistir, pero obviamente ningún sistema en el mundo le va a resistir cualquier cosa que vaya a golpearse, a rasparse o cosas como esas. ¿Qué es lo que se hace? Es este sistema. Se coloca el sistema normal, como lo vimos anteriormente, ya sea mecánicamente adherido, full adherido o flotante, porque lo que le va a soportar es el peso de la piedra, el peso de la baldosa, entonces no lo va a levantar por el riesgo del viento. Y lo único que nosotros vamos a colocar es una capa separadora más gruesa en la capa superior para que soporte ya sea el balastro o la baldosa, y encima de la baldosa yo ya puedo caminar sin generar ningún problema al PVC. Entonces, este sistema, muy poco utilizado, tal vez muy poco conocido, se lo puede realizar sin ningún problema. Nosotros les garantizamos completamente esto de acá. Al inicio les decía que justamente los sistemas de cubiertas vegetales o green roof están tomando mucha fuerza. Es un orgullo, como les decía, para nosotros como Pires poderles ofrecer
este tipo de soluciones y con todas las garantías del caso. Podemos hacerlo sobre el hormigón en el caso de que todavía queramos hacer una losa de cubierta, podemos hacerle sobre el sistema de aislamiento térmico sin ningún problema, nosotros mismos les proporcionamos todo el material, el aislamiento térmico no. Este igual sigue siendo una manta de PVC, la diferencia de este PVC es que tiene que tener un antirraíz, normalmente se trabaja en color anaranjado para poderle ver, pero el color no es, o sea, no importaría porque igual tenemos antirraíces negras, sí, o sea, no hay ningún problema. Lo que tiene es un componente, un componente químico en su lámina, el cual evita que la raíz vaya a penetrar y lastimar el sistema de impermeabilización. Entonces nosotros disponemos de las membranas también para poder aplicar este sistema. Algo adicional en ese sistema, existe un sistema de drenaje para que el agua pueda fluir y no se empose, y sobre este nosotros vamos a colocar lo que es el sistema, la tierra y las plantas. Entonces el drenaje va a depender muchísimo si es que es intensa la hierba que vamos a poner o solamente es decorativa. Hay gente a veces que quiere un arbolito, cosas como esa, entonces se les explica que no es lo mismo. Hay gente que coge y pone lo mismo como que fuera todo igual, y lastimosamente no es así. Entonces nosotros tenemos la capacidad para poderles asesorar de acuerdo al diseño de jardinería, ver en dónde, qué sistema, qué drenaje, qué planta necesita mayor cantidad de agua, qué planta no puede tener mucha agua, y nosotros vamos a encontrarle una solución adecuada para su sistema de green roof. Este sistema ayuda muchísimo a evitar de que se caliente el edificio por debajo, ayuda muchísimo al estrés. Ahora en el confinamiento sería fenomenal uno tener en la casa un sistema como este y subir a su terraza a acostarse en la hierba y no estar viendo cemento alrededor de todo lado. Entonces ayuda muchísimo. Esto es muy utilizado en Europa justamente en hospitales para que la gente pueda salir a liberar esa tensión del hospital, y es demostrado científicamente que ayuda muchísimo a reducir los niveles de estrés. Sí. En Japón, por ejemplo, hay normativas que te exigen que el 25%, el 20%, no lo recuerdo muy bien, de las construcciones tienen que tener estos jardines, este tipo de jardines. En Colombia justamente se ocupa muchísimo este tipo de soluciones porque ayudan a que la gente de oficina pueda salir, respirar un poco aire más puro y desestresarse con las plantas que están a su alrededor. Los sistemas con paneles solares es otra tendencia que ya está llegando acá a Ecuador. Nosotros podemos hacer la impermeabilización y llegar a asegurar los pasantes donde se apoyan los paneles solares con sistemas como el que ustedes pueden ver en la figura. Nosotros les diseñamos, les vemos, y hay algunos prefabricados. Si no lo hay, nosotros los fabricamos aquí con la misma membrana, pero bajo normativas, que es la cosa más interesante. Hay gente que lo que hace es poner un poco de epóxico y le combino con el PVC, cuando en ninguna parte del mundo existe eso. Hay otra gente que lo que hace es pintarle con acrílico y ya se solucionó. Tampoco es la solución. Yo tengo que darle una continuidad a la membrana, y existen los accesorios, y si no, nosotros lo hacemos en campo, garantizándola que no exista ningún paso de agua hacia la parte del techo. Sí. Pero algo muy importante que yo quisiera resaltar de estas membranas, justamente la tengo acá, en los paneles, en los sistemas de techo, de cubiertas con solares, es la reflectividad. Esto, hacer un panel fotovoltaico, reacciona netamente con la luz. Sí, entonces por eso es que si es que está nublado, sigue habiendo luz, va a seguir cargando electricidad. Entonces, al yo tener este sistema de reflectividad en la parte de abajo, las membranas que nosotros ocupamos tienen un RSI, que es el índice de reflexión solar, que supera el 95, o sea, casi es un espejo. Es una maravilla cuando lo vemos instalado. Hay que subir con bloqueador solar porque te puede quemar la cara, pero te ayuda muchísimo esa reflectividad a que los paneles fotovoltaicos ganen todavía más de electricidad. Entonces eso también hay que tomar en cuenta, y por eso es que estas membranas son consideradas de Energy Star. Para concluir en lo que son los sistemas, existen también lo que son los sistemas decorativos. Hay clientes que dicen, no, lo que pasa es que yo quiero que mi cubierta sea tipo metálica.
¿sí? Pero no me da la seguridad del metal, porque luego terminan en las uniones habiendo agua, pasando agua, y tenemos mil problemas, pero yo quiero que sea metálica, que se vea como una cubierta metálica. Nosotros hemos tenido clientes que nos han pedido que sea rojo también, o sea, es que aquí en el sector todos tenemos por patrimonio, por lo que sea, que tiene que ser del cobre, el color cobre. Existen las membranas de colores que tienen todos los mismos beneficios: protección UV, reforzamiento de poliéster o de fibra de vidrio, de acuerdo a las características. Y existen estos perfiles que luego se les va a soldar, termofusionar con máquinas especiales que nosotros las disponemos, colocándoles y haciendo tanto para direccionar el agua hacia donde nosotros queramos, para que no se empose o no se acumule en un solo sector el agua, y al mismo tiempo haciéndolo decorativo. Entonces también nosotros tenemos la ventaja o la capacidad de poder hacer. Obviamente esto es un poquito que hay que coordinar para poder encontrarle el punto preciso para el cliente, ¿sí? Para esto, nosotros como Pires contamos con toda la maquinaria adecuada para poder realizar tanto la soldadura como los detalles, las reparaciones y sobre todo la autofiscalización. Todas nuestras obras nos sentimos orgullosos de autofiscalizarnos. No nos gusta que alguien nos venga a revisar que ha habido un problema, que puede llegar a pasar, pero nosotros contamos con nuestros propios equipos de fiscalización y lo que tratamos es siempre de verificar que todas nuestras cubiertas se encuentren al 100% impermeables, ¿sí? Y ocupamos equipos que son adecuados y que son normados de acuerdo a lo internacional, ¿sí? Como una transnacional, nosotros tenemos la obligación de trabajar con este tipo de maquinaria y este tipo de normativas. Ok, voy ahorita a pasar con la misma tecnología de membranas sintéticas, pero ahora me paso de la cubierta a la cisterna. Les decía que los beneficios de este tipo de materiales como el PVC es justamente que tengo una gama impresionante para piscinas, para cisternas, para cubiertas, para jardines. Tengo una gama increíble de productos en los cuales nosotros lo vamos a poder aplicar. ¿Y cuál es el beneficio justamente aquí? La velocidad y la seguridad, ¿sí? Normalmente la gente está acostumbrada a que en una cisterna colocamos baldosa o le alisamos, le enlucimos y luego con el tiempo terminamos teniendo problemas. Esto, al ser, para entendernos un poco, como una funda gigante que va a quedar metida en la cisterna, no nos va a permitir que el agua se salga. Y en caso de temblores, a pesar de que el edificio se agite, y ahí es el mayor riesgo que se tiene, el rato que hay un movimiento, el agua comienza a moverse constantemente y comienza a golpear las paredes, creando microfisuramientos. Al tener este tipo de membranas de la cisterna, indiferente de qué es lo que está pasando al hormigón, el agua no va a pasar, ¿sí? Entonces es un beneficio muy, muy grande para el cliente. Las membranas tienen normativa para estar en contacto con agua potable, como les decía hace un rato. Y les voy a explicar rápidamente el proceso de cómo se lo tiene que hacer. Dependiendo de lo que el cliente quiera, obviamente lo primero que nosotros entramos para no malograr la membrana que estaría en el piso es de entrar a hacer el techo. Esto puede ser con un mortero tóxico, ¿sí? A cementicio, una impermeabilización cementicia, que también lo hacemos. Lo podemos hacer con una pintura epóxica, que es grado alimenticio también, se lo puede hacer. Y ha habido clientes que nos han pedido, no, también póngame en el techo la membrana de PVC. No recomiendo mucho porque queda un poco pandeada, pero si es que es del caso también lo podemos hacer, ¿sí? Lo más ideal, siempre nosotros hemos recomendado estas dos soluciones, que es el mortero cementicio impermeable a tóxico, o sea, y el epóxico grado alimenticio, para que eso quede completamente. ¿Cuál es la desventaja en esta parte? Al ser un producto cementicio y el otro al ser un producto epóxico que está completamente adherido al hormigón, en el caso de que exista un fisuramiento, también existe el riesgo de que también se fisure, ¿sí? Entonces colocamos en el techo. Posterior a esto comenzamos nosotros a colocar lo que es la perfilería y el geotextil, la capa separadora entre el hormigón y el PVC. Esto netamente para no tener desgastes del material y que cualquier cosa no exista un punzonamiento negativo hacia la membrana. Algo que quería resaltar
hay muchísimas obras que nosotros hemos tenido que acudir a revisar qué es lo que han hecho, y es muy penoso ver cómo interpretan mal o el desconocimiento de cómo se tiene que instalar. Terminan haciendo a la gente errores gravísimos, que son colocar el perfil encima de la membrana. La membrana no puede tener penetraciones, no puede tener ningún hueco, por eso es que se colocan estos perfiles y son perfiles especiales. Nosotros ocupamos, de acuerdo al proyecto, perfiles de PVC completamente de plástico o perfiles metálicos galvanizados, colaminados, es el término adecuado, con PVC. Nos gusta muchísimo este perfil metálico porque al ser metálico aguanta muchísimo el peso y luego se termosuelda se termofunde la membrana en este perfil y la dejamos caer. Entonces, el que aguanta el peso de la membrana es netamente el perfil. Hemos visto penosamente muchas cisternas que la membrana terminó cayéndose o desprendiéndose porque hubo una fuga que puede llegar a pasar, o tan simple porque se salió un tornillo y como no estaba termosoldado, se cayó. Hay gente que ni siquiera ocupa este perfil, ocupan un pedazo de plástico tipo correa, que eso no va a resistir absolutamente nada. Nosotros tenemos tecnología de calidad y recomendado por nuestros proveedores de acuerdo a lo que internacionalmente se debe hacer. Entonces, empezamos a termosoldar las membranas desde el perfil para abajo, dejándoles caídos, punteamos en su unión, anclamos igual que en la cubierta, anclamos mecánicamente y luego lo traslapamos la membrana para tapar estas perforaciones, por llamarlo así, que hemos nosotros realizado en la membrana de PVC. Luego terminamos con el piso, terminamos abajo al perfil que colocamos abajo, templando la membrana, y luego terminamos en el piso colocando la última parte que es la membrana y los pasantes. Los pasantes se los hace un tipo bota, justamente para que este pueda ser el que me dé la impermeabilidad, y lo sellamos en la parte final, tanto en este tipo de botas como en el perfil colaminado de arriba, que soporta todo. Colocamos un poliuretano, primero imprimamos obviamente con epóxico para mejorar su adherencia, y colocamos un poliuretano apto para estar en contacto con agua potable también, que eso es muy importante. Tenemos como clientes a veces que exigirle también a nuestros aplicadores de ver qué productos nos están poniendo. A veces por ahorrarse terminan colocando cosas que no es adecuado y no es ético ni profesional. Como les decía, nosotros como Pires tratamos de verificar absolutamente casi al 100% todas nuestras obras y que todo se encuentre bien. Con los equipos que nosotros tenemos podemos llegar a verificar este tipo de soldaduras, que es donde más probablemente tengamos nosotros problemas, revisando que esté completamente bien termosellado todo. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. No sé si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta. Déjenme, voy a ver por acá. Lorenzo, saludos. Bueno, veo que tenemos muchos saludos. Saludos para todos. Muchísimas gracias por estar presentes. José Clavijo. En los pasantes o pases para anclar la geomembrana en los techos. No, todo pasante, cada vez que yo tengo un pasante, yo tengo que anclar la membrana que va a la pared en la pared, ¿sí? Y estos anclajes que van a quedar colocados para sostener la membrana, luego yo con déjenme para ver un poquito la fotografía. Aquí en la parte de acá, la foto de abajo derecha, tenemos nosotros abajo uno como sombrerito, por llamarlo así. Son los que van a cubrir a los anclajes. Entonces siempre vamos a tratar de procurar que siempre esté anclado para evitarnos cualquier cosa. Otra pregunta, déjenme ver. ¿Ustedes realizan todos esos procesos? Alonso Gutiérrez, sí, correcto. Nosotros realizamos completamente todos los procesos. Nuestro personal en obra, nuestros residentes en obra, siempre nosotros tenemos
por lo menos 3 reuniones antes de entrar en una obra, lo planificamos muchísimo para ver por dónde vamos a entrar, por dónde vamos a salir, por dónde, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tiene que estar. Y si es posible que el cliente esté en la reunión, con muchísimo gusto, nosotros somos muy transparentes en eso, no tenemos por qué ocultar absolutamente nada, al contrario, tratamos de ilustrar a nuestros clientes de la adecuada forma de hacerlo, porque como les decía, lastimosamente hemos encontrado obras mal hechas, mal logradas, por detallitos. En estas cosas los detalles son los que brindan la seguridad al cliente y al aplicador. ¿Sí? Entonces, Alonso, con muchísimo gusto nosotros podemos hacerlo en cualquier parte de donde nosotros como Pires podemos hacerlo. Roberto, saludos Robert. Mi pregunta es saber si es necesario poner la geomembrana en las paredes. Gracias, Robert. Sí. Es muy importante colocar la geomembrana en las paredes. ¿Y por qué? Cuando yo lleno la cisterna, esto se vuelve justamente como una funda. Entonces, la presión, en este caso positiva del agua, va a comenzar a aplastar la membrana contra la pared. Si en la pared hubiese algún hormiguero, algún huequito, alguna cosa media, alguna astilla que le puede llegar a malograr a la membrana, probablemente no lo veas en un mes, en 6 meses, en un año. La intención es que la membrana te dure ahí 20 años, o sea, sin tener ningún problema. Entonces al año ya tanto tener aplastándole la presión del agua contra esto, puede llegar a fisurar la membrana. Entonces justamente el geotextil lo que va a servir es como un colchón para evitar este tipo de cosas. ¿Sí? Ok. José Clavijo, en estos anclajes en las paredes, ¿los sellan alrededor del anclaje con algún tipo de producto? Por eso podría migrar el agua. No, a ver, los anclajes que van a las paredes, luego lo colocamos con la misma membrana, lo tapamos. En el caso de que veamos que es necesario colocar algo adicional, una membrana más, porque vemos que puede pasar que algo, la cabeza está muy puntiaguda, cosas como esas, se le puede poner un refuerzo encima, pero el anclaje es tapado con la misma membrana y termosoldado. Entonces, el que va a aguantar es del termosoldado. El anclaje netamente sirve para que la membrana no se vaya a estar desprendiendo, moviéndose, o peor aún, luego saliendo como que fuera una isla dentro de la cisterna. ¿Sí? Andrés Kinga, ¿cuál es el tipo de mantenimiento ideal para la membrana? Muy buena pregunta. Eso es algo que sí tenemos muchos inconvenientes. Hay que tomar en cuenta que nosotros nos regimos de lo que dice nuestro proveedor. Nosotros trabajamos con membranas de prestigio como Sika, como Suprema, como Fintex. Bueno, hay una gama impresionante de TN Ibérica, hay muchas membranas que nosotros hemos trabajado a nivel internacional y aquí en Ecuador. Y todos coinciden con lo mismo, y no lo decimos nosotros, sino el proveedor. El mantenimiento de estas membranas se lo debe hacer con un detergente suave, ¿sí? Un jabón líquido, con el que mismo que te lavas las manos, podemos hacer la limpieza de la cisterna sin ningún inconveniente. Entonces, en un baldecito con agua con jabón y un cepillo suave, tipo escoba, con el que lavan los vehículos más o menos, podemos nosotros hacer el mantenimiento y luego enjuagar. Hay muchísima gente que le mete estropajos, que le mete a veces hasta solventes por algún tipo de mancha que puede llegar a aparecer en la membrana. Hay veces que el problema no es por ahí, pero normalmente el mantenimiento es así de simple, ¿sí? La geomembrana que va suspendida solo se asienta con el peso del agua, o sea, en todo caso ya no sería en techos sino piscinas o cisternas. No. A ver, si no entendí bien la pregunta, estamos hablando de la parte de abajo. El piso también va anclado, ¿sí? O sea, nosotros anclamos casi toda la membrana, preferimos tenerlo todo bien anclado para que no haya arrugas en lo humanamente posible, que no haya alguna deformación por cualquier movimiento brusco del agua, ¿sí? Todo, absolutamente todo, nosotros le tenemos prácticamente anclado en las uniones, en la parte superior, en la parte de abajo. Pero en piscinas
esto en sistemas, en piscinas, al tener los pies que van a ir en la piscina, muchas de las veces nosotros lo anclamos, pero no mecánicamente, sino lo adherimos químicamente, ¿sí? Entonces, solamente cambiamos del sistema, nada más, pero eso lo trabajamos en piscinas. También depende muchísimo si es que hay que ver en qué condición está la piscina, porque a veces no podemos anclarle mecánicamente porque la baldosa está muy lisa, hay que darle un perfil. Bueno, cada proyecto es diferente, pero normalmente lo trabajamos así. Ricardo, ¿qué poliuretano recomiendas para sello de perfilería en cisternas? Gracias. A ver, en cisternas, el poliuretano tiene que ser un poliuretano que sea apto para estar en contacto con agua potable o que cumpla las normativas de FDA. Bueno, hay muchas normativas, pero la más conocida es la FDA, en el cual se debe colocar. No quiero hacer propaganda ni de marcas, todo, pero la más conocida aquí en Ecuador es el Sikaflex 1A. ¿Sí? Una recomendación, mi amigo, y para todos, siempre impriman en el perfil colaminado, queda justo un espacio para poder colocar. Ahí tenemos nosotros colocar un imprimante epóxico para mejorar la adherencia del Sikaflex, porque si no, con el tiempo se termina desprendiendo cualquier poliuretano que nosotros ocupemos. Para hidrocarburos, correcto. Cristian, muchísimas gracias. Nosotros tenemos también membranas diseñadas o con normativas para hidrocarburos, ¿sí? Con resistencia para hidrocarburos, el PVC. Como pide Giovannetti, también trabajamos con polietileno. A mí me gusta más del PVC por muchos factores, es mucho más flexible, viene con la malla de refuerzo, como les decía, pero también tenemos membranas para hidrocarburos. Gracias por la pregunta, Cristian. Soray Martínez, ¿qué recomienda con escotillas y escaleras? Perfecto, muchas gracias, esa pregunta es muy buena. Normalmente lo que nosotros recomendamos es que la membrana no sea perforada absolutamente por nada, ¿sí? Por nada. Pero hay veces que pasa, ¿sí? Hay veces que pasa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos ahí? Dependiendo cómo esté el diseño de la escalera, podemos hacer una escalera colgante, que nosotros lo llamamos así, donde venga desde el techo soportado. Si no hubiese cómo, por cuestiones de la infraestructura o por de diseño, o peor aún, que ya esté fabricado, nosotros le impermeabilizamos a la escalera, o sea, tenemos el parante de la escalera y nosotros hacemos una bota similar. Déjenme, les voy a poner la fotografía para contestarle. Similar a esto de acá, obviamente este es para techos solares, pero similar, ¿sí? Impermeabilizándole a la pata de la escalera, por decirlo así, en el caso de que ya esté. En el caso de escotillas no tenemos mayor inconveniente, a menos que la membrana cubra hasta arriba, que no es recomendable, porque no vamos a poder meter la máquina para termosoldar, pero podemos nosotros llegar hasta algún lugar y luego, como les decía, con pintura epóxica, con impermeabilización cementicia, podemos llegar hasta las escotillas sin ningún problema. Ok, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por compartir. Nuevamente les dejo ahí mis datos para que ustedes puedan consultarme. Cualquier inquietud, con mucho gusto nos pueden escribir un correo o unos mensajes de WhatsApp, llamadas al número de teléfono. Estamos nosotros dispuestos a poderles atender, asesorar. Como les decía, si es necesario sentarnos con sus equipos de diseño y ver la parte de la impermeabilización, tanto en diseños de cubiertas como en diseños de cisternas o de sótanos. Con mucho gusto nosotros estamos para servirles. Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde. Hasta luego. Siempre creemos que todos deben tener oportunidades y que cuando ellas no vienen hasta ti, tienes que crearlas. Solamente tú sabrás valorar lo que conquistaste con esfuerzo y dedicación. Y no habrá nadie que te quite el mérito de tus logros. Además de ayudar en la formación de nuestros profesionales,
Nosotros creemos en aquellos que trabajan con amor y satisfacción. Creemos que el resultado viene con el tiempo y determinación. Creemos en ti, que eres responsable por los logros de cada día, desde el inicio de toda nuestra trayectoria. Y con eso consigue el prestigio de ser quienes somos.